Hola compañeros, hola profesor, mi nombre es Valentina Páez Ibagón, mis compañeras Paula González y Geraldine Macías. Nuestro caso, el caso Reficar, una refinería cartagenera que ha sido un gran avance industrial que hemos tenido como colombianos. También nos ha ayudado económicamente a partir de su modernización, a pesar de la corrupción colombiana y del mal manejo de dinero. Reficar nace en 1957 y en 1994 es adquirida por Ecopetrol. En el 2006 se ve obligada a hacer una modernización por dos razones. La primera, porque la producción que se estaba llevando no superaba los límites para poder seguir precisamente funcionando. Y la segunda, porque se quería hacer pues un proyecto estratégico para la nación y que de, se dejara de importar combustible. En el mismo año se empieza la alianza con esa empresa llamada Glencore, quien fue la ganadora luego pues de una competencia, por decirlo así, con Petrobras. Eh, Sin embargo, en los estudios que se hicieron en el análisis, se comentaba que la experiencia en esta industria de la empresa Glencore no era suficiente como para saber manejar esta industria. Y esto se ve más adelante, se ve afectado más adelante. Ellos empiezan a trabajar con un tipo de contratación que es el EPC con la firma CBI con una contratación que es llave a la mano, la cual hace que los contratistas trabajen con un presupuesto o un precio único. Ya luego en el 2009 vemos que efectivamente, como se ven en los estudios, esta empresa Glencore no logra superar las necesidades de la modificación de Reficar y a sufrir problemas económicos y decide retirarse, obligando esto a que Ecopetrol tuviera que comprar el 100% de Reficar, causando un endeudamiento de 545 millones de dólares. Se hace luego una contratación también a Foster Weller para la gerenciación, la supervisación y el manejo de las contrataciones y del trabajo como tal en la modernización en este proyecto. Luego, en el 2010, ya Reficar toma una decisión que también fue o causa una de las primeras catástrofes en esta corrupción, que fue hacer la contratación con costos reembolsables, ya que le dejaba un cheque en blanco a esta empresa o a esta firma de CBNI. Luego de esto, por los diferentes problemas que se empiezan a tener, tanto como fallas de producción, como fallas en trabajos para las personas que ya venían trabajando anteriormente, se ve afectada y tiene que hacer Reficar un préstamo internacional por aproximadamente $3.000, $3.000 millones, perdón, y hace que se endeude por 11 años. Luego de esto se toma la decisión de hacer los controles de cambios. Se hacen 5 controles de cambios que son los que sacan a flote o sacan a la luz estos sobrecostos, las contrataciones fantasmas y otras implicaciones más que llevan a la corrupción total de esta empresa y a ser llamada pues la mayor corrupción de Colombia.
En este caso, pues, tras estos controles que se hacen, se ve que la refinería termina costando $4 millones más de lo que se tenía presupuestado inicialmente, y también se determina el detrimento, perdón, patrimonial de al menos $2.433 millones, es decir, más de 5 billones de pesos colombianos. Se ven implicados diferentes personajes, en realidad muchísimos, no alcanzaría a nombrarlos porque hay muchos implicados, muchos que todavía no se han confirmado, pero estos personajes que vemos en pantalla son como los que más, o los principales que participaron en esto y tuvieron voz y voto y mando en las decisiones que se tomaron para estas contrataciones, los cuales son directores, presidentes, gerentes de Ecopetrol o ex gerentes, Hernando José Gómez, Genaro Gutiérrez, Diana Castro. Vemos también que de Reficar la empresa, hay personajes también involucrados, principalmente Reynoso Llanes, Orlando Cabrales. También se ven algunos trabajadores y administrativos como Mano Salva, Carlos Bustillo, Locayo, Carolina González, Amaury de la Espriella, Andrés Virgilio, Adolfo Hernández, Jaime Caballero, y como le digo, hay muchos más implicados. Sin embargo, estos son unos de los que más han llamado la atención porque fueron líderes de estas decisiones. Bueno, listo. Como ya mi compañera Valentina Páez les estuvo comentando respecto de Reficar, quiero hablar acerca de cómo estos implicados afectaron inmensamente la compañía. De esta forma, ya que Álvaro Uribe Vélez, como ya lo dijo Valentina, en el año 2007 le cedió la compañía Glencore, quien iba a hacer la modernización como más grande que podían haber hecho en la refinería. Pero Glencore fracasó en el año 2009, que fue cuando decidieron hacerle el cambio, el paso a CVNA. Esta era, pues, digamos que la empresa como que más prometía y que le iba a hacer los mejores ajustes a la refinería y que de paso iba a tener como un ajuste del dinero que ya Glencore había gastado. Sin embargo, nos dimos cuenta de que hubo sobrecostos injustificados y que de esta forma fue como hubo más desfalco del que se esperaba, ya que gracias a CVNA, esta, digamos que compañía estadounidense, es cuando se vino el detrimento patrimonial de más de $820,000 que se dieron en un carrusel de contratación. Una de sus más grandes problemáticas pues, de Reficar pues, fue el gasto de más de 450 millones de pesos en el tema de alcohol y mujeres. Este fue uno de los temas como que más dio vueltas en el tema de Reficar, ya que muchos de los implicados lo que hicieron fue que, como quien dice, gastaron el dinero en cosas indebidas y gracias a esto se vino el gran desfalco del cual se habla de Reficar. Entonces, como primera instancia tenemos a Álvaro Uribe Vélez, quien le cedió a Glencore Reficar, como que lo dejó en sus manos, se lavó las manos y dejó el gran problema ahí. Después viene Orlando José Cabrales, quien es expresidente de Reficar, acusado por los delitos de intereses indebidos en la celebración de contratos bajo la modalidad de coautor. Después viene Pedro Alfonso Rosales, todo esto ocurrió en el 2016. Pedro Alfonso Rosales Navarro, expresidente y asesor jurídico involucrado por el cargo de intereses indebidos en la celebración de contratos, también en la modalidad de coautor, o sea, él trabajaba de la mano con Orlando José Cabrales.
Viene también Felipe Arturo Laverde por intereses indebidos en la celebración de contratos. Todo esto se dio, fue un carrusel de contratación, como ya lo dije anteriormente, y todo esto fue lo que permitió que Reficar se viera metido en el gran problema del desfalco. También viene Reyes Reynoso Yáñez, que fue el cual ya habló Valentina, que también es expresidente de Reficar, y pues por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito a favor de terceros y falsedad en documento público. Luego encontramos a Carlos Alberto Lloreda, es ex revisor fiscal de Reficar, porque pues en vista de todo lo que estaba sucediendo, el tema era llevar a Reficar al tema fiscal, ¿no? De todo el tema de la corrupción. Pero vimos que había corrupción en la corrupción, ¿no? Este también, pues, fue procesado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación de favor en terceros, bajo la modalidad de cómplice. Y por último, tenemos a Masudi Bank por peculado de apropiación a favor de terceros, enriquecimiento ilícito en particulares en favor de terceros e intereses indebidos en la celebración de contratos. Entonces, como ya podemos ver, lo que más se nos da en el tema de Reficar es el carrusel de contratación. Esto fue lo que hizo que llevara a la compañía al gran desfalco y los dineros se vieran perdidos, inmiscuidos en la corrupción. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto, que son los planteamientos sacados de algunos artículos que reunimos nosotras en el paso de este proyecto. El primero de ellos es el artículo Delitos de corrupción en Colombia, variables socioculturales, institucionales y criminológicas de Olga Lucía Valencia. En este artículo nos hablan del perfil corrupto común, o sea, lo que normalmente más se presenta. En este perfil, pues dicen que el 79% son hombres, del 13 al 17 son mujeres, son personas de 35 a 55 años, normalmente tienen un estatus social alto, tienen un cargo con poder en la empresa, o sea, se les tiene confianza, sus acciones son autónomas, no tienen un control muy estricto tal vez, o alguien que los esté vigilando. Su profesión está ligada a las ciencias de la economía, o sea, tienen conocimiento en este campo, saben lo que hacen, están relacionados con la empresa, o sea, trabajan o llegaron a trabajar con la misma, y delinquen en grupo. También pueden delinquir individualmente, pero lo que más se presenta es que son dos o más personas. Entonces, luego de analizar este perfil corrupto, y ver el perfil de la mayoría de los implicados, en este caso de Reficar, nos damos cuenta que por lo menos el 50% o más de estos cumplen con todas las características, o por lo menos la mayoría. Son hombres, tienen un estatus social alto, están vinculados con la empresa, tienen un cargo de poder, o sea, tienen confianza de esta, y pues pueden hacer contratos autónomamente, perdón, y pues saben lo que hacen, aunque también delinquieran el grupo. Eso sería todo por este primer planteamiento. Sería el segundo. El segundo planteamiento es el que se menciona en el artículo Corrupción y colusión, asuntos del sector empresarial en Colombia, de Dilia Paola Gómez. Cito textualmente lo que en ese artículo se dice: las normas deben ser eficientes y lograr un equilibrio entre la preservación de ciertos aspectos importantes de la empresa y evitar situaciones que impongan un costo desproporcionado sobre las empresas. O sea, se busca un equilibrio de que los contratos que se realicen, las acciones también de los propietarios, pues no vayan a afectar ni a los mismos ni a la empresa, o sea, que no se vaya a ir por los caminos que no se quieren. Si miramos esto con el caso de Reficar, nos damos cuenta que desde el inicio, o sea, desde la planeación del proyecto, se rompió este equilibrio. O sea, el planeamiento fue por los contratos, por los problemas con las otras empresas, pues no se presentó este bienestar que se buscaba, ¿no? Los sobrecostos, si realmente algunos impuestos, bueno, el dinero se fue para otras partes y no para la empresa. Realmente pues esto pues no fue correcto y hubo un desfalco horrible. Ya sería el siguiente planteamiento. El tercero, que es el del artículo Compromiso deontológico en los procesos contractuales, caso de concesiones viales en Colombia, de María Fernanda Serrano. En este expone algunas tendencias que favorecen a la corrupción.
Estas tendencias son el abuso del poder en la gestión de los funcionarios públicos, la falta de diseños definitivos, la carencia o fragilidad de los controles, esto que favorece las conductas ilícitas, y los presupuestos mal elaborados con precios y o cantidades aumentadas. También nos dicen que se debe buscar siempre que los contratos realizados no permitan que se ceda el valor acordado en un inicio. Ya como se ha hablado anteriormente, mis compañeras y yo también, en Reficar hubieron contratos, por así decir, abiertos, ¿no? Estos permitían modificaciones para distintas cosas. Y también se puede decir que hubo como una fragilidad en el seguimiento de este proyecto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si realmente hubiera visto un control con mucho cuidado, si hubiera sabido si realmente se estaba yendo dinero para partes que no debían o esto, ¿no? Entonces, podemos concluir que pues algunas de estas tendencias, como la falta de diseños definitivos, la fragilidad en los controles y los presupuestos mal elaborados, que fue una de las cosas que más afectó a Reficar por los sobrecostos, pues permitieron que estos actos corruptivos pues se generaran. Ya sería el último planteamiento que se ve en el trabajo, orígenes institucionales de la corrupción, el caso de Colombia, de Paula Andrea Castañeda. En este nos menciona algo que, pues bueno, cito textualmente, dice, existe potencial de corrupción cuando el funcionario tiene un nivel de poder del cual puede extraer una renta económica. El punto es que entre más débiles sean las instituciones que determinan su comportamiento, la probabilidad de extraer estas rentas es mayor. Aquí se podría decir que aplica el de pierdo más, pero también gano más. Entonces, ellos como tienen cierto poder, cierta confianza en la empresa, autonomía, y no tienen alguien que los esté vigilando como muy estrictamente, tienen muchas de ganar, pero también muchas de perder, pero sí arriesgan. Entonces, este planteamiento nos esclarece el por qué en este caso de corrupción Reficar, los personajes más nombrados tienen títulos de poder, ¿no? El expresidente, el vicepresidente, el revisor. Entonces decimos, bueno, entonces ahora se entiende por qué estas personas que se supone que deberían verificar que el dinero vaya para las cosas que son, pues realmente parece que están más involucradas en esta falta de control y pues todo el desorden que se presenta en el proyecto. Nos damos cuenta que es porque pues, al tener un cargo de poder, al tener confianza en la empresa, pues están más vinculados con poder hacer actos corruptivos. Eso sería todo por los planteamientos. Muchas gracias. Bueno, por último, el profe nos puso un punto, digamos, como de conocimiento acerca de todo lo que vimos durante el semestre. Y el punto dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Si ustedes fueran sociólogos con amplio conocimiento de las dinámicas de desviación y anomía que pueden darse al interior de una sociedad y tuviera que dar recomendaciones a un periodista del área judicial que hará un cubrimiento informativo de este caso de corrupción, ¿qué recomendaciones le haría para que su informe no haga afirmaciones superficiales o insuficientes? Entonces el profe nos dijo que hiciéramos de 3 a 4 recomendaciones. A lo que yo me quiero referir respecto del informe que el periodista judicial haría es a que primero, y creo que lo vimos durante todo el semestre, como ya les decía, lo más importante es ir a las diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con lo que el noticiero o con lo que el periódico común, El Tiempo, El Espectador, nos habla. Y, por ejemplo, nosotros descubrimos en las diferentes búsquedas que hicimos que el caso Reficar tiene mucha tela por cortar, ¿sí? Así como lo dijo Valentina, como lo dijo Paula, existen muchos involucrados en el caso, ¿sí? Y puede ser desde el presidente de la República hasta el que tenga el cargo más mínimo en la empresa. ¿Por qué? Porque cada uno pues tuvo como cierta situación que lo llevó a estar involucrado en el problema de corrupción. Entonces, pienso que una de las recomendaciones es que vaya a las diferentes fuentes, que vaya a los diferentes textos. Digamos, en textos académicos descubrimos también otros puntos que de por sí había que tomar de Reficar. Por ejemplo, el tema de, más allá del carrusel de contratación, de en qué era gastado el dinero, ¿no? ¿Quiénes gastaban el dinero? ¿Por qué se gastaba el dinero?
y por qué Reficar se vio tan afectado. Esos son es una de las recomendaciones que se pueden hacer acerca de cómo un periodista judicial puede hablar acerca del caso Reficar. El segundo es ver con ojo de ojeador. Y cuando me refiero a ver con ojo de ojeador es a cuáles son las afirmaciones que hacen respecto del dinero del cual se está hablando e investigar de dónde proviene para hacer las premisas. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de los medios en su momento hablaron del caso Reficar, ¿sí? Y fue quizás un auge porque fue uno de los casos de corrupción más grandes del país por los cuales afrontó Colombia, pero como les decía, no siempre debemos de quedarnos con lo que los medios convencionales nos cuentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cifras en Caracol y RCN de las cuales hablaron que son mínimas, o sea, son cifras pequeñas. Y cuando nos vamos a investigar más allá de las fuentes, descubrimos que fue más dinero del cual uno creía que estaba el desfalco o del cual uno creía que era el tema de las contrataciones. Entonces es de ir bien a las fuentes y a las correctas que le puedan a uno dar la información necesaria acerca de cuál fue de verdad el desfalco que tuvo Reficar. Y por último, hablar sin tecnicismos. Con esto me refiero a que muchos de los medios lo que hacen es que enredan a las personas del común. Un ciudadano de a pie no entiende muchas veces palabras que quizá una persona muy estudiada entiende, ¿sí? Y a lo que voy es a que el desfalco de Reficar sí o sí como que nos hurtaron a todos los colombianos. Fue algo en donde todos los colombianos perdieron dinero, ¿sí? Porque pues eran nuestros impuestos. Entonces, de alguna u otra forma, pienso que lo que debe de hacer la recomendación para un periodista judicial es que hable como con la verdad y hable con palabras que permita que todas las personas que lean ese artículo, que conozcan sobre esa noticia, se informen y entiendan qué es lo que está pasando y cuál es en sí el desfalco. Entonces, eso sería todo por la exposición del día de hoy. Creo que lo hicimos súper bien. A continuación, sigue el video de Pautón. Entonces, adiós.